Muy buenos días, apreciados jovencitos de séptimo grado. Como siempre les digo, es un gusto y un honor estar frente a ustedes en este video, el cual vamos a entregar a la clase de Ciencias Sociales. El tema que vamos a ver hoy es un tema sumamente importante para la vida de cada uno de nosotros. Hidrografía de Honduras. Lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es definir el término hidrografía. Vean lo que dice. Hidrografía es la rama de la geografía que estudia la distribución de las aguas del planeta. En otras palabras, jóvenes, fíjense, la hidrografía simplemente estudia las aguas de un territorio, y en este caso de todo el planeta. Las aguas, simplemente agua. Hidro, vean, hidro significa agua y grafía significa estudio o descripción. Entonces, una definición sencilla, hidrografía, ¿qué es? El estudio de las aguas. Ahora fíjense, jóvenes, hay diferentes tipos de aguas o de recursos hídricos, que también así se le llama, recursos hídricos. Pero lo vamos a llamar de manera muy sencilla, las aguas. Hay diferentes tipos de aguas. Por ejemplo, fíjense, están las aguas marinas, que está compuesto por océanos y mares. Y es así que vamos a ir al mapa para explicarles con mayor detalle. Vean, jóvenes, ya sabemos que nuestro planeta consta de 5 océanos. ¿Cuáles son? Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico, Océano Glacial Ártico y Océano Glacial Antártico. Repito, Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico, Océano Glacial Ártico y Océano Glacial Antártico. Vean, mares. ¿Qué es un mar? Es una prolongación del océano que está muy cercano a las costas. Por ejemplo, en el planeta hay una gran cantidad de mares, pero nos vamos a especificar en uno que lo tenemos muy cerca, que es el Mar Caribe o de las Antillas, que es este que está acá, que usted puede observar. Cuando usted dice vamos a las playas municipales o a la Coca-Cola, como nosotros la conocemos, usted está yendo al Mar Caribe. Nosotros somos una ciudad caribeña. Entonces, este es el Mar Caribe. Entonces, los mares son cercanías del océano en territorios continentales. Entonces, las aguas marinas están compuestas entonces por océanos y mares. Muy bien. Pero también están las aguas continentales, que incluyen ríos, lagos, lagunas y humedales, o lo que nosotros conocemos comúnmente como pantanos. Repito, las aguas continentales son ríos, lagos, lagunas y humedales. Ahora vamos al mar. Por ejemplo, podemos encontrar como ejemplo de río, el río más largo del mundo, el río Amazonas, que este es un río que se prolonga por una gran cantidad de territorio en América del Sur. Este es un río, por decirlo así, ¿verdad? También tenemos lagos. Veamos, ¿qué son lagos? Son cuerpos de agua dulce rodeados totalmente por tierra. Y aquí podemos ver, por ejemplo, los grandes lagos de América del Norte, el lago Superior, el lago Michigan, el lago Ontario, el lago Erie, entre otros, ¿verdad? Vean, lagunas. Por ejemplo, nosotros estamos muy cerca de la laguna de Alvarado, ¿verdad? Que es una laguna albúfera, o sea, una laguna que está muy cerca del mar y tiene contacto directo con el mar. Esa es una laguna albúfera. Y tenemos los humedales, que no es nada más que pantanos como nosotros les conocemos y que incrementan su volumen en tiempos de lluvia. Muy bien, ya sabemos los tipos de aguas: aguas marinas, aguas continentales. Es importante poder ver de manera global la presencia de agua en nuestro planeta, y para ello vamos a ocupar el mapa mundial y la esfera. Muy bien, fíjense, el 79% de la superficie de la Tierra está cubierto por agua.
Para que lo veamos más real, voy a pedir a la misma que me enfoque la esfera y ustedes van a ver la enorme cantidad de agua que presenta nuestro planeta. Representa el 79% de la superficie de la Tierra o de la corteza terrestre. Vean, y solo un 29% está cubierto por continentes. Vean, a esta zona cubierta por océanos se le llaman tierras sumergidas, y a las tierras que están en forma de continentes se llaman tierras emergidas o emergentes. Repito, la corteza terrestre es la capa superior del planeta. 29% cubierto por continentes y 79% cubierto por agua. Pero vean, de este 79% de agua, solamente, y le voy a pedir a Mirna que me acompañe aquí, de este 79% de agua o tierra sumergida, el 97.41 es agua marina y solamente el 2.59 es agua continental. En otras palabras, jóvenes, el planeta tiene una gran cantidad de agua. El problema es que solamente el 2.59% de toda esa agua se puede consumir para uso humano. En otras palabras, tenemos muy poca cantidad de agua continental para subsistir. Y es por eso que en la actualidad estamos teniendo una gran cantidad de problemas en cuanto a sequía y la falta de disponibilidad de agua para consumo humano. Porque aunque usted ve toda esta cantidad de agua, solamente el 2.59 es agua continental, o sea, ríos, lagos, lagunas y humedales. De ahí surge la necesidad, apreciados jóvenes, de preservar las fuentes de agua, pero sobre todo las aguas continentales, porque esos son los que nos van a dar un sustento para poder seguir adelante como raza humana. Repito, agua continental 2.59, ríos, lagos, lagunas y humedales o pantanos. Ven, es importante, jóvenes, saber algo. Las fuentes de agua son o han sido sumamente importantes para la vida humana. De hecho, jóvenes, los poblados más numerosos, las grandes ciudades, se concentran a la orilla de lugares muy cercanos al agua. Por ejemplo, miramos una gran cantidad de puertos muy cerca del mar. Miramos ciudades muy antiguas cerca de ríos famosos. Por ejemplo, la ciudad de París, en Francia, está muy cerca del río Sena, por ejemplo. La ciudad de Londres está muy cerca del río Támesis. ¿Verdad? La civilización egipcia se desarrolló a la orilla del río Nilo. ¿Verdad? Ciudades importantes como Nueva York, Miami, Los Ángeles están muy cerca del mar también. Entonces, es importante entender que el agua es vital para el desarrollo humano. ¿Y por qué? En primer lugar, jóvenes, porque el agua genera humedad en el planeta. La humedad es vital. Número 2, el agua genera lluvia, que también es importante. Fíjense, los ríos, por ejemplo, y los lagos y lagunas, así como el mar, han servido, jóvenes, para transporte de personas y de productos. No siempre hemos tenido autopistas, aeropuertos, entonces las fuentes de agua han servido como vía de comunicación. También nos ha servido, jóvenes, para irrigar los cultivos, para fertilizar la tierra. Por ejemplo, en Santa Bárbara tenemos ingenios azucareros y cultivos de banano que se benefician del río Chamelecón, por ejemplo. En Lloro, las plantaciones cerca de Progreso se benefician del río Ulúa, por decirlo así. Las plantaciones de palma africana en Colón se benefician por las aguas del río Aguán.
solamente para decir un ejemplo. Vean, jóvenes, las fuentes de agua también sirven como fuente de alimento. La pesca es una de las actividades más antiguas del ser humano. Sin contar que las fuentes de agua, y sobre todo las continentales, nos dan agua potable para subsistir. Entonces, es importante entender que el agua es fundamental para el ser humano y sobre todo las aguas continentales son de vital importancia. Y continuamos con las vertientes. Y voy a ocupar este mapa para poderles explicar. Fíjense, jóvenes. Nuestro país tiene dos vertientes. Una que le llamamos vertiente del Caribe o la vertiente del Atlántico y la vertiente del Pacífico. Ahora, ¿qué es una vertiente? Veamos. Los ríos nacen en las montañas, en zonas altas, y buscan desembocar o desaguar o lanzar sus aguas al mar. Vean, repito, esto es importante. Los ríos nacen en montañas, en zonas altas, y comienzan un camino hasta llegar al mar. Por eso esto se le llama vertiente, porque es el lugar donde un río va a depositar sus aguas. Como les decía, Honduras tiene dos vertientes. Una vertiente larga que tiene una extensión de 644 kilómetros y que va desde la desembocadura del río Motagua, va por departamento de Cortés, departamento de Atlántida, departamento de Colón, departamento de Gracias a Dios, hasta llegar a el Cabo de Gracias a Dios. Esa se llama la vertiente del Caribe o la vertiente del Atlántico. Muy bien, y hay una vertiente muy pequeña que se llama vertiente del Pacífico, que es muy pequeña, ¿verdad? Fíjense, jóvenes, es importante. Los ríos que desembocan en la vertiente del Caribe o del Atlántico son ríos muy largos. Por ejemplo, fíjense, este es el río Agua. ¿Ven qué largo es? El río Agua. Entonces, ¿por qué? Porque estos ríos son más largos y son más caudalosos, tienen más agua. Mientras que los ríos de la vertiente del Pacífico son ríos más cortos y con muy poca presencia de agua. Son ríos bastante secos en cuanto a su caudal. Muy bien, esto es importante y vamos a pasar vean, los ríos hondureños se llaman ríos tropicales. ¿Por qué? Porque estos ríos en tiempo lluvioso tienen una gran cantidad de agua, pero en tiempo seco prácticamente tienen un caudal bastante bajito en cuanto a presencia de agua. Se llaman ríos de régimen tropical. Si usted recuerda, Honduras se encuentra en la zona intertropical, en otras palabras, vamos a ver la esfera. ¿Ven? A esta zona, en medio de los trópicos, trópico de Cáncer y Capricornio, se llama zona intertropical. Aquí está Honduras. ¿Ven? Zona intertropical, aquí está Honduras, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos en el centro del planeta. Por lo tanto, tenemos un clima tropical y los ríos también tienen un régimen tropical. Muy llenos en tiempo lluvioso y muy secos en temporadas secas. Ahora vean, vamos a ir describiendo río por río. Solamente me voy a detener en los ríos donde hay datos relevantes. Por ejemplo, comenzamos con el río Motagua. Este río Motagua es un río hondureño y guatemalteco. Vean, aunque la mayor parte de este río recorre territorio guatemalteco, se inicia en el altiplano occidental de Guatemala, recorre todo Guatemala y va a desembocar justamente en la frontera entre Honduras y Guatemala. Por lo tanto, jóvenes, aunque su recorrido es en Guatemala, es un río hondureño, porque toca tierras hondureñas y porque compatriotas se sirven de ese río también. Entonces Motagua
sí es un río hondureño, sí es un río hondureño. Entonces vean, río Motagua, luego nos vamos al río Chamelecón. Vean, este río Chamelecón tiene sus principales fuentes de agua en Copán y comienza a recorrer, entonces, Copán, Santa Bárbara, Cortés. Es muy importante porque este río recorre zonas de cultivo, muchos ingenios azucareros y muchas plantaciones de plátano y de guineo. Este río que usted ve aquí es el mismo que puede observar aquí en la comunidad de Baracoa. Cuando usted va hacia el Instituto Francisco Morazán, usted va a ver el río Chamelecón ahí en ese puente. Lamentablemente es un río que ha disminuido su caudal y tiene una gran contaminación, lamentablemente, pero es un río todavía navegable en algunos sectores. Seguidamente tenemos el río Ulúa, es el río económicamente más importante del país porque recorre 10 de los 18 departamentos que conforman nuestro país. Vean, este río nace en diferentes puntos del país y une sus aguas creando afluentes muy poderosos, como cuáles, por ejemplo, el río Umuya, que es el que alimenta al lago de Yaguá, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, vean, río Ulúa, muy importante, muy caudaloso desde el plano de vista económico y que genera una gran cantidad de actividad económica de irrigación de zonas de cultivo. Seguramente tenemos aquí jóvenes, aquí podemos ver el río Leán, que está en Atlántida, que es un río corto, pero un buen caudal de agua. Vean, seguidamente tenemos el río San Juan, siempre en Atlántida. Vean, tenemos el río Cangrejal, que está a la orilla de la ciudad de La Ceiba, el puerto de La Ceiba. Está aquí el río Cangrejal, que es un río corto, pero económicamente muy importante para la zona. Fíjense, importante, jóvenes. Vean, usted tiene aquí al río Aguán. Vean, este río Aguán irriga una gran cantidad de cultivos en Yoro y Colón. En otras palabras, surge en las montañas de Yoro y comienza a cruzar todo el departamento, llega a la ciudad de Sabá, luego llega a la ciudad de Tocoa. Hay una gran cantidad de plantación de palma africana y guineo para exportación, hasta llegar a desembocar cerca de la ciudad de Trujillo, en Santa Rosa de Aguán. Entonces es un río muy importante, el río Aguán. Vean, luego tenemos, jóvenes, el río Tinto Negro, este que está aquí, que tiene dos brazos. Vean, está el río Sico en la parte superior y el río Paulaya en la parte inferior. Tiene dos brazos, vean, dos brazos el río Tinto Negro. Es una zona todavía virgen, ¿tá?, donde todavía hay una gran cantidad de cocodrilos, de lagartos y animales que no están muy expuestos a la explotación humana. Vean, seguidamente tenemos a nuestro mundialmente famoso río Plátano. Vean, este río es considerado reserva natural de carácter mundial. Una gran cantidad de aves y animales en algunos momentos únicos en la zona. Es un río muy explorado desde el punto de vista científico y muy bien preservado por las autoridades, no solamente hondureñas, sino que por diferentes autoridades de carácter internacional. Vean, tenemos aquí, jóvenes, el río Patuca. Vean, este río, jóvenes, es el río más caudaloso de Honduras. O sea, es el río que tiene la mayor cantidad de agua posible. ¿Vean? El río Patuca, jóvenes, tiene dos enormes brazos. Vean, está el río Guayape y el río Guayambre. Repito, río Patuca, el más caudaloso de Honduras, tiene dos brazos, el río Guayape y el río Guayambre. Estos dos ríos tienen presencia de oro, que es la actividad principal de la zona olanchana. ¿De acuerdo? Vean, tenemos finalmente el río Guans Coco Segovia, que es el río más largo de Honduras y se origina, jóvenes, en tierras nicaragüenses y se traslada por el Paraíso, por Olancho, pasa por Gracias a Dios hasta desembocar en la vertiente del Caribe, y es el río que naturalmente separa a Honduras y Nicaragua, el río Guans Coco o Segovia. Entonces vean, jóvenes,
Este es la vertiente del Caribe o del Atlántico. Ahora vamos a estudiar la vertiente más pequeña, que es la vertiente del Pacífico. Ya habíamos dicho, jóvenes, que la vertiente del Pacífico es más corta y los ríos tienen menor dimensión, además tienen un menor volumen de agua. Y ahí se destaca el río Choluteca, que surge aquí en el departamento de Francisco Morazán, en las montañas, y recorre, jóvenes, el paraíso, obviamente Francisco Morazán, el paraíso de Choluteca, hasta desembocar cerca de San Marcos de Colón, aquí en el departamento de Choluteca. Este río, jóvenes, separa a las dos ciudades gemelas del Distrito Central, como lo es Tegucigalpa y Comayagüela. La separa, parte del distrito en dos, Tegucigalpa y Comayagüela. Este río actualmente está sumamente contaminado y su caudal de agua es extremadamente baja. Solamente se llena de agua en tiempos de lluvia. Pero es una lástima. El río Choluteca, un río histórico, importancia histórica, está totalmente contaminado y devastado. También tenemos, jóvenes, el río Guascorán, que está en el departamento de Valle y La Paz, y separa políticamente a El Salvador y Honduras, ¿verdad? Entonces, contando también al río Nacaome en el departamento de Valle, ¿verdad? Y el río Negro en el departamento también de Valle. Es importante, jóvenes, aclarar algo también que es muy importante, disculpando la repetición de palabras. Vean, aquí en El Salvador surge desemboca un río que se llama el río Lempa. Vean, este río Lempa nace en las montañas de Intibucá y Lempira, así como en las montañas de El Salvador y Guatemala, y desemboca en El Salvador. Es importante decir entonces que el río Lempa también pertenece a Honduras, solo que desemboca en territorio salvadoreño. Entonces, a manera de aclaración importante, el río Motagua es un río hondureño también, y el río Lempa igual, solo que compartimos con otros países. El Motagua lo compartimos con Guatemala y el río Lempa lo compartimos con El Salvador y Guatemala. Muy bien, seguimos entonces con nuestro lago de Yohoa, que está aquí en esta ubicación. Vean, hay dos tipos de lagos: lago natural y lago artificial. El lago natural, como el lago de Yohoa, es aquel que existe sin intervención o construcción del ser humano. Entonces, el único lago natural que tiene Honduras es el lago de Yohoa, que tiene dimensiones 16 kilómetros de largo y 6 kilómetros de ancho. Repito, porque esto es importante. El lago de Yohoa es un lago relativamente menos extenso. Vean, 16 kilómetros de largo y 6 de ancho. Es el único lago natural que tenemos. Y está ubicado en una zona de alta precipitación o de mucha lluvia. Este lago es alimentado por una gran cantidad de ríos, entre ellos el río Lindo, el río Muya, el río Sulaco, entre otros. Es importante también decir, jóvenes, que nosotros tenemos un lago artificial, porque sí existen los lagos artificiales. ¿Qué es un lago? Un cuerpo. Bueno, es importante decir, jóvenes, que a esto lo conocemos como la represa hidroeléctrica Francisco Morazán o el Cajón, que es un lago artificial, el cual ha sido hasta cierto punto formado por el ser humano para la generación de energía. Vean, Honduras tiene lagunas albúferas. ¿Qué es una laguna albúfera? Es un cuerpo de agua muy cercano al mar en el cual tiene contacto. ¿Cuáles son? La laguna de Alvarado, que la tenemos aquí en nuestro municipio, la laguna Quemada o de los Micos en Atlántida, ¿no? Tenemos la laguna de Guaymoreto aquí en el departamento de Colón. Vean la laguna de Evans o de Ébano, la laguna de Cartina, el que está aquí, Cruz Laguna también, la laguna de Caratasca. Vean, a todo esto le llaman sistema lagunero de Caratasca, y tenemos unas lagunas que solo se forman de agua en tiempos lluviosos, que están aquí, que es la laguna de Jucutuma, la laguna de Ticamaya, el Jaral, la laguna del Carmen. Todas son lagunas se forman en tiempos lluviosos nada más.
Entonces ahí finalizamos nuestro video, jóvenes, esperando que sea de ese provecho, y les recuerdo que tienen que realizar un resumen del mismo. Muchas gracias y feliz día a todos.